Buenos días, jóvenes de segundo técnico de la materia de Derecho Laboral y Tributario. En esta mañana vamos a hablar del contenido, jóvenes, de la ley del impuesto sobre la renta. Acuérdese, esta es la clase 2, es continuación de la historia de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a hablar de la ley del impuesto sobre la renta de 1951. Fue promulgada el 10 de diciembre de 1951. Esto derogó la antigua ley de 1916. Cuando me refiero a derogar, me estoy refiriendo, jóvenes, que dio por finalizada la ley de 1916 del impuesto sobre la renta porque ya estaba desfasado. O sea, ya había finiquitado, ya no se apegaba a lo que se estaba viviendo actualmente. No obstante, al promulgarse la ley de 1951, otra vez las condiciones del país son peculiares. A fines de 1948 habían ocurrido sucesos que envolvían características revolucionarias como consecuencia inmediata una constitución que debe ser de consideración preeminente a las cuestiones sociales y trataba de regular las relaciones de trabajo y otros aspectos de interés general. Se había promulgado entonces en 1950 la situación, pues, si no revolucionaria en sentido estricto, era expectativa y de inquietud y proporcionaba muchos fenómenos de inconformidad social. La nueva ley del impuesto sobre la renta tenía conscientemente que reflejar este ambiente y las inquietudes que lo animaban. Es así que esta ley abundaba en aspectos favorables en lo que corresponde a exenciones y deducciones, aunque en último grado estableció un margen mayor en cuanto a las tablas impositivas, siguiendo la tendencia de llevar hacia arriba las contribuciones. En su fondo, se advierte el intento de alejarse lo más posible de la tradición y superar eternamente la oferta y el espíritu sus lejanos antecedentes de 1915 y 1916. Algunos de los aspectos favorables de esta ley son los siguientes. Al declarar exensas las corporaciones y fundaciones de utilidad pública, hace una definición precisa de estas, situando entre ellas las de educación e instrucción gratuita. El particular. Otros sujetos de exención se establecieron así. Las cantidades provenientes de pagos de contratos de seguros, las indemnizaciones recibidas por vía judicial o por convencimiento privado, por causa de muerte o por incapacidad, por accidente o por enfermedad. Las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por diplomáticos, agentes, consultores y demás representantes oficiales de países extranjeros, residentes temporales o permanentemente en la República, siempre que hubiese reciprocidad el valor de los bienes que por concepto de donaciones logrados y herencia recibiera el contribuyente. La ley del impuesto sobre la renta, promulgada en 1951, se mantuvo sin alteraciones desde la reforma del 7 de enero de 1959. O sea, jóvenes, que en 1951 aparece y la primera reforma se hizo o la primera alteración hasta 1959. Es así que se eximieron de los provenientes dictámenes de los depósitos bancarios. Ahora bien, es necesario, jóvenes, también hablar del decreto 300, número 300 que se dio y fue promulgado el 18 de septiembre de 1961 por el directorio cívico militar de ese entonces,
introducía reformas fundamentales a la ley de 1951. La razón y la naturaleza de este decreto quedaron más o menos definidas en las considerandos correspondientes, los cuales puntualizaban dos extremos: que la realidad socioeconómica de El Salvador acusa una concentración de riqueza en un sector muy reducido de la población, que es decir, el Estado dicta las medidas necesarias que tiendan a aliviar ese equilibrio, siendo la vía más eficiente de la tributación directa, y que las condiciones financieras actuales exigen la adopción de medidas tendientes a incrementar los recursos fiscales para el mejor cumplimiento de las responsabilidades del Estado, a establecer una más equitativa distribución de las cargas tributarias y evitar en lo posible las evasiones del pago del impuesto sobre la renta. Es así, jóvenes, como hemos hablado prácticamente de una breve historia de la ley de 1951. Es necesario, jóvenes, conocer nuestra ley y cómo surge el impuesto sobre la renta. Por eso estamos hablando de esta vital importancia. Pasen feliz día y nos vemos en la clase virtual de Zoom.